mi unión con mi pareja se tornó en una venganza que nunca imaginé. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Me llamo Lina y si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría sin dudarlo. No para cambiar el rumbo de mi vida, ni para evitar esas conversaciones complicadas o decisiones cruciales, sino para detenerme justo antes de pronunciar aquellas palabras que creí representaban madurez y confianza. Si tuviera la oportunidad de hablar con la versión de mí misma que pensaba que una relación contemporánea implicaba una relación abierta, gritaría que no todos los vínculos resisten esa libertad disfrazada de evolución emocional. Hay hombres que, cuando les das la oportunidad de soltarse un poco, se despojan por completo del amor que prometieron mantener. Esta no es solo la historia de un matrimonio que se rompió. Es la narración de cómo yo misma empujé la primera ficha del dominó y luego vi caer una tras otra, mientras creía tener todo bajo control. Escribo esto porque quiero recordar cada momento, aunque duela. Quiero revivir cada detalle, aunque me consuma por dentro, porque eso es lo que merezco. Andrés fue mi esposo durante 10 años. Compartimos lo bueno y lo malo, la juventud confusa, los trabajos inestables, los primeros viajes, el alquiler de un pequeño apartamento lleno de promesas. Nunca imaginé que terminaríamos tan emocionalmente distantes, tan rotos, tan convertidos en desconocidos. Y menos aún, que sería yo quien abriría la puerta para que él tomara la peor decisión de su vida, una elección que no solo me hirió, sino que desmanteló todo lo que éramos. Es difícil explicar cómo llegamos a ese punto, pero si voy a empezar de nuevo, que sea desde el principio. Mi historia con Andrés comenzó como inician esas relaciones que nunca se imaginan que terminarán mal. Yo no era de las que soñaban con cuentos de hadas ni finales felices, pero cuando lo conocí, fue como si todos los estereotipos románticos hubieran cobrado vida de golpe. Tenía esa sonrisa encantadora, esa manera de mirar que hacía sentir importante hasta al más invisible y un sentido del humor que encajaba con el mío como dos piezas que finalmente se encontraban después de haber estado separadas toda la vida. Nos conocimos por casualidad, si es que se le puede llamar así a encontrarse en la misma mesa en una reunión de conocidos a la que ninguno de los dos quería asistir. Yo estaba cansada de las citas, de la rutina, de mi trabajo, de todo. Y él simplemente apareció, se sentó a mi lado con una copa de vino en la mano y comenzó a hablar. Fue así de sencillo y definitivo. No había fuegos artificiales ni música de fondo, pero había algo más real y contundente. Recuerdo cómo me reí ese primer día. Hacía meses que no me reía de verdad, de esas carcajadas que se escapan sin permiso, que te relajan los hombros y te hacen olvidar que la vida pesa. Andrés fue eso al principio, ligereza. Y yo me aferré a esa sensación con la intensidad de alguien que venía cargando muchas cosas. Las primeras salidas fueron tranquilas, sin presiones, con una complicidad que fue creciendo sin que nos diéramos cuenta. Me gustaba su calma, su forma de escucharme, de detenerse en detalles que otros ni notaban. Me hacía sentir vista, no admirada ni deseada como un objeto, sino realmente vista. Y yo no supe cuánto necesitaba eso hasta que él me lo ofreció sin condiciones. Pasaron los meses y la relación se volvió más seria, pero no hubo un momento exacto en el que algo cambiara. Fue progresivo, como si nuestras vidas se entrelazaran solas. Cuando quise darme cuenta, ya pasábamos fines de semana enteros juntos, hablábamos de cosas que iban más allá de lo superficial, y me encontraba pensando en él en momentos en los que antes solo pensaba en mí. Andrés me ayudó a salir de mi propio mundo. Me hizo mirar más allá, me dio paz y me hizo sentir viva. En ese entonces, no podía imaginar que la misma persona que me brindó esa sensación iba a ser la misma que, años más tarde, me dejaría completamente destrozada. Andrés no era el tipo de persona que soñara con una boda, ni yo. Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta de que la gente nos llamaba marido y mujer sin que lo fuéramos, y cuando lo conversamos, ambos supimos que casarnos no era una imposición, sino un acto que sellaba algo que ya era nuestro desde hacía tiempo. Nos casamos en una ceremonia íntima, con algunos amigos cercanos y familia. Sin protocolos exagerados, sin padrinos ni lanzamientos de ramo. Solo nosotros, con una promesa tácita de seguir eligiéndonos día tras día. Los primeros años fueron de mucho crecimiento. Hicimos de todo, trabajamos, viajamos, nos mudamos, enfrentamos frustraciones y disfrutamos pequeñas alegrías. Aprendí que el amor también tenía facetas incómodas, como los silencios después de una pelea o las rutinas que desgastan, pero siempre encontramos la manera de volver a nosotros. Hubo noches de insomnio por preocupaciones laborales, discusiones sobre dinero o decisiones importantes, pero nunca pasamos más de un día sin abrazarnos. Como me gustaba decir, un matrimonio imperfecto pero fuerte. No fue hasta nuestro 7º aniversario que empezamos a sentir un cambio. No brusco, sino lento y sutil. El deseo disminuyó en intensidad. La rutina se volvió más mecánica. No porque no nos quisiéramos, sino porque comenzamos a perder de vista la importancia de mirarnos con otros ojos. Yo me enfocaba demasiado en mis proyectos personales, y él se perdía en su mundo laboral. Nos cruzábamos más que convivíamos. Pero en lugar de hablarlo, lo ignorábamos. Y eso,
más que cualquier otra cosa, fue la grieta silenciosa. Pasaron casi 2 años en ese modo automático. Había cariño, sí, pero las caricias se volvieron menos frecuentes. Hacíamos planes, pero sin ilusión. Reíamos, pero sin la misma chispa. A veces nos preguntábamos si era normal, si después de tanto tiempo eso le sucedía a todo el mundo. Yo buscaba respuestas en artículos sobre matrimonios duraderos, en charlas con amigas, en consejos que parecían escritos por personas que nunca se habían sentido estancadas emocionalmente. La respuesta que más me resonó fue una que decía que a veces no es falta de amor, es falta de novedad. Y fue entonces cuando empecé a pensar en alternativas, no porque quisiera reemplazar a Andrés, sino porque quería volver a sentir esa adrenalina que se había perdido. En lugar de enfrentar el problema de raíz, busqué una forma superficial de anestesiarlo. La primera vez que consideré abrir la relación fue después de una conversación con una compañera de yoga. Ella me contó, sin pudor, que con su esposo habían decidido explorar la posibilidad de abrir su matrimonio. No hablaba de infidelidad, sino de acuerdos, de transparencia, de que cada uno pudiera experimentar sin mentir. Al principio me sorprendí, pero luego esa conversación se volvió recurrente en mi mente. Comencé a investigar sobre parejas abiertas, relaciones no monógamas, leí testimonios, opiniones y experiencias buenas y malas. Lo veía como una forma moderna de salvar algo que no queríamos perder. Pasé semanas reuniendo valor para planteárselo a Andrés. Pensé que se enojaría, que lo tomaría como un rechazo. Pero para mi sorpresa, no lo hizo. Se quedó en silencio, procesando. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no era eso, que era más bien una necesidad de aire fresco. No discutimos. Hablamos con respeto, con cuidado, como si estuviéramos firmando un contrato emocional del que ninguno sabía bien cómo resultaría. Y fue así como lentamente comenzamos a abrir la puerta a algo que ni siquiera comprendíamos del todo. Los primeros acuerdos eran simples, nada de personas cercanas, todo con discreción, nada de involucrarse emocionalmente. Reglas básicas que, en teoría, nos brindarían seguridad. Andrés no mostró demasiado entusiasmo, pero tampoco rechazo. A veces creo que lo hizo solo por mí, para demostrar que confiaba en mí y que no quería perderme. Yo fui la primera en probar. Salí con alguien que conocí por una aplicación, una cita inocente que terminó en una noche llena de adrenalina contenida. No me sentí culpable, pero tampoco plena. Era extraño, diferente. No sabía si eso me alejaba o me acercaba a Andrés, pero me sentía viva. Con el tiempo, repetí algunas salidas. Él no preguntaba y yo no ofrecía demasiada información. Pensaba que mientras todo estuviera dentro de los límites, no habría consecuencias. Me equivoqué. Andrés comenzó a cambiar su actitud. Se volvió más callado, más ausente. A veces se iba sin avisar y regresaba más tarde de lo habitual. Pensé que era parte del proceso, que él también estaba probando. Yo asumí que era algo natural. Lo que no imaginé fue lo que realmente estaba gestando. Yo seguía creyendo que lo que hacíamos era por nuestro bien. Me sentía más libre, sí, pero también más desconectada. Pero dentro de mí comenzaron a gestarse emociones que no me atrevía a verbalizar. Sentía celos sin razón, ansiedad, me preocupaba cada vez que Andrés salía solo. Me sorprendía a mí misma revisando sus camisas por si traían un perfume diferente, o quería escuchar su tono de voz por si notaba algo distinto. Esa libertad que yo había propuesto comenzó a encerrarme en una jaula invisible. Pensaba en cómo lo verían otras mujeres, cómo lo tocarían, cómo tal vez fingiría que no era casado. Cada noche, al cerrar los ojos, me preguntaba si había cometido el peor error de mi vida. No me atrevía a confesarle mis dudas. Había algo en su manera de moverse, de hablar, que se sentía diferente. No eran grandes cambios, eran pequeños detalles, sonrisas que no eran para mí, silencios que antes no existían, respuestas que llegaban con segundos de demora. Empecé a notar que ya no se sentaba en el sofá conmigo, sino que prefería quedarse en la cocina con el teléfono. Tenía conversaciones con personas que yo no conocía, nombres que nunca había oído. Yo intentaba convencerme de que todo era parte de nuestra nueva dinámica, de que era normal. Me hablaba con frialdad y luego, como si nada, me abrazaba con ternura. Esa contradicción me desgastaba. Me quitaba el sueño. Una noche decidí preguntarle si quería cerrar la relación, pero me dijo que no tenía sentido retroceder, que debíamos mantenernos firmes con nuestra decisión. Me lo dijo con una mirada que no me buscaba, como si ya hubiera tomado la decisión de no volver a lo que teníamos. Yo asentí, sin fuerza, sin creer del todo en mis palabras. Me sentí sola en mi propia casa. Volví a acostarme con él, pero su cuerpo no respondía igual, su piel no vibraba con la mía como antes. Teníamos intimidad, pero yo ya no lo sentía en mí. Era otra cosa. Un acto mecánico. Y vacío, la confusión crecía y se disfrazaba de tolerancia.
Cada día sentía que perdía algo, que me despegaba un poco más de mi propia identidad. Ya no sabía qué queríamos. Ni siquiera sabía si aún éramos pareja o si simplemente compartíamos la misma dirección. Me costaba imaginar un futuro juntos. Nos estábamos alejando y yo no sabía cómo detenerlo. Regresé más temprano de lo habitual aquella tarde. Había salido antes del trabajo porque no me sentía bien, tenía un nudo en el estómago desde la mañana. Algo en mí me empujaba a regresar. Caminé desde la estación con la mente en blanco, con esa sensación de que algo estaba por romperse, pero sin saber qué. Entré en silencio, sin hacer ruido con las llaves. Desde el pasillo pude escuchar música. Una melodía suave, de esas que uno no pone por casualidad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Dejé la cartera en la entrada, deslicé los zapatos y avancé hacia el comedor. Desde allí podía ver la luz encendida del dormitorio. La puerta entreabierta, el aroma de un perfume que no era mío, las risas de mujeres. 3 voces. No sabía sus nombres, pero no necesitaba saberlo. La imagen me golpeó con violencia. Andrés estaba en la cama, en ropa interior, recostado, con las 3 mujeres a su alrededor. Una le acariciaba el pecho, otra le susurraba algo al oído, otra reía mientras lo miraba. Yo no grité. No lloré. Me quedé inmóvil. Mis pies estaban congelados. Mis ojos ardían. Él me miró. Me vio. No se sorprendió. No se movió. No pidió disculpas. No intentó detenerlas. Solo sostuvo mi mirada y luego, como si yo no existiera, volvió a cerrar los ojos. Yo me di media vuelta. Me fui sin decir una palabra. Me temblaban las manos. Caminé 2 cuadras antes de poder respirar. Todo dentro de mí se quebró. No sé cómo llegué a la casa de mi hermana. No hablé en todo el camino. Cuando finalmente estuve sola en la habitación que ella me prestó, me derrumbé. Me di cuenta de que él lo había planeado. No fue casual. No fue una reacción. Fue una venganza. Deliberada. Fría. Calculada, no me gritó. No me reclamó. No me traicionó a escondidas. Lo hizo delante de mí. En mi casa. En nuestra cama. Me mostró lo reemplazable que era. Lo fácil que era continuar sin mí. Me dejó claro que el amor no era suficiente cuando la confianza se destruía. Al día siguiente, con los ojos hinchados pero secos, fui a trabajar como si nada, evitando mirar mi celular, evitando pensar que tal vez él me escribiría, que tal vez él esperaría una reacción. Pero no lo hizo. Pasaron los días y Andrés no me buscó, no me llamó, no se disculpó ni trató de explicarse. Y yo, cobarde como me sentía, tampoco lo enfrenté. Me limité a desaparecer de nuestro hogar, dejando atrás todo lo que habíamos construido, como si no hubiera valido nada. Pero en el fondo sabía que sí valía. Que sí dolía. Y por eso, una semana después, volví. No a verlo, no a pedirle explicaciones, sino a buscar mis cosas, las pocas cosas que no me recordaban a nosotros, a nuestra historia, a nuestras primeras veces. Andrés no estaba, lo cual agradecí. Solo encontré la casa en silencio, con la cama aún tendida como si nada hubiera pasado, como si las risas de esas mujeres no estuvieran impregnadas en las paredes. Tomé lo que pude, lo que no me destruía llevar conmigo, y antes de irme dejé una hoja firmada. La hoja que oficializaba la decisión que ni él ni yo tuvimos el valor de tomar antes, el divorcio. Todo fue más frío de lo que imaginé. La notificación le llegó días después y él tampoco dijo nada. No discutió, no suplicó, no reclamó. Firmó sin más. El día de la audiencia fue breve, casi robótico. Nos miramos apenas, como 2 desconocidos que se reconocen por accidente en un lugar incómodo. Yo vestía de negro, él también. Fue irónico y doloroso estar ahí, vestidos como si estuviéramos en un funeral. Y de cierta forma lo era. Murió el amor, murió el compromiso, murió lo que alguna vez dijimos que sería eterno. Al salir del juzgado, no hubo palabras, no hubo abrazos, no hubo reproches. Solo 2 caminos distintos que se abrieron sin más, sin adiós. Pero dentro de mí, el eco de todo lo que habíamos vivido seguía retumbando, preguntándome en qué momento permití que la curiosidad, la idea de lo nuevo, lo diferente, lo moderno, lo supuestamente maduro, nos arrastrara al abismo. Mis amigas me decían que me había adelantado a los tiempos, que era normal intentar experimentar cosas nuevas, que abrir el matrimonio no era el error. Que el error fue no haber puesto límites claros o no haber cuidado la conexión. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que todo empezó en mí, desde mi vacío,
desde mi necesidad de sentirme deseada por otros, de probar que todavía tenía opciones, de sentir esa adrenalina estúpida de ser mirada por alguien más. Y aunque Andrés aceptó la idea en su momento, en el fondo sabía que él no lo hacía por convicción, sino por miedo a perderme. Y lo perdió todo igual. Solo que no sin antes asegurarse de destruirme también. Las noches posteriores al divorcio fueron las peores. Lo soñaba. No con odio ni desprecio, sino con nostalgia. Soñaba nuestros viajes, nuestras escenas simples, nuestras peleas ridículas sobre quién debía lavar los platos. Soñaba las veces que me cuidó cuando estuve enferma, las mañanas que me dejaba el café en la mesita, las veces que me miraba sin decir nada, pero con los ojos llenos de amor. Y despertaba con los ojos húmedos, con la garganta cerrada, con la sensación de haber perdido algo que nunca voy a recuperar. Me miraba en el espejo y ya no veía a la mujer valiente, segura, rebelde que creyó tenerlo todo bajo control. Veía a alguien rota, arrepentida, con la piel marcada por errores que no se borran con el tiempo. Me costó volver a vivir sola, a comer sola, a dormir sola. Las primeras veces me obligaba a salir, a rodearme de gente, a demostrarme que estaba bien, que podía seguir adelante. Pero era mentira. Porque la verdad es que yo no quería seguir sin él, por más que él ya no me quisiera a mí. Nunca imaginé que el final sería tan cruel, tan humillante, tan irreversible. Y por eso, aún hoy, cuando pasan los días y el silencio se convierte en mi única compañía, me sigo preguntando por qué no supe valorar lo que tenía cuando aún podía salvarse. ¿Por qué dejé que la puerta se abriera sabiendo que al hacerlo, también estaba abriendo la posibilidad de perderlo todo? La respuesta no la tengo. Pero el peso de esa pregunta me acompaña cada día, como un castigo silencioso del que no podré escapar. Una tarde, mientras estaba en una cafetería del centro, escuché sin querer una conversación en la mesa de al lado. Dos chicas hablaban sobre un tal Sergio, una le decía a la otra que no podía creer que Andrés fuera a ser papá, que la chica era joven pero decidida, que todo había pasado durante el periodo de la relación abierta que tuvo con su ex. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, como si mi ser hubiera reconocido su nombre antes que mi mente. Andrés. Papá. Producto de la relación abierta. Lo dijeron tan casual, como si no estuvieran hablando del pedazo que me faltaba, del hombre con quien creí que iba a envejecer. No me detuve, no pregunté nada. Solo me quedé inmóvil, con las manos en el regazo, sintiendo que por dentro algo se me doblaba. Esa fue su venganza. No solo haber estado con otras, no solo haberme humillado, sino haberse ido con una de ellas, formar algo nuevo, rehacerse de la forma más hiriente posible. Con una hija en camino, con otra vida que ahora sí sería prioridad. Y yo quedaba en el olvido, sin nombre, sin espacio, sin historia. Pagué mi café, salí a la calle y caminé sin rumbo. No lloré. Ya no lloraba. Estaba demasiado vacía para eso. Solo pensé que, por más que hubiera sido yo quien propuso abrir esa puerta, jamás creí que por ella se iría todo lo que éramos. Aunque imaginé que abrir el matrimonio iba a cerrarme la vida.